Hola, saludos a todos los que en este momento están viendo mi video. Quiero realizar una síntesis sobre lo que solicitó el profesor Edward en cuanto a la función de los códigos de la comunicación humana y las teorías de la comunicación en radio y televisión. Comienzo hablando sobre la función de los códigos en la comunicación humana. Muy importante decir que los funcionamientos de la sociedad humana son posibles gracias a la comunicación. En la comunicación es importante resaltar los códigos, que son los que se trasladan por medio de señales y hacen que el mensaje pueda llegar a quien se le quiere transmitir. En cuanto a la narración, a la televisión, a los medios, a la radio y la televisión, perdón, debo comentar sobre las observaciones visuales y auditivas que tienen que tenerse muy en cuenta, como lo que es el vestuario, las características físicas del narrador y periodistas, la estructura de la noticia o la entrevista, la identificación de la fuente y los movimientos de la cámara, tipos de plano y sonidos y locación. Si escucha, profesor, que mi voz va mi tono va un poco rápido, es porque ya he grabado 4 veces el video y realmente no me alcanza el tiempo, es muy larga las diapositivas y entonces se me sobrepasa. Ok, continuando con la función de los códigos en la comunicación, también tenemos que tener en cuenta la valoración en el tiempo del tratamiento de la información. Esto significa que hay que jerarquizar la noticia, formular y responder las 5 WH, el tipo de lenguaje, la relación del mensaje, los códigos paralingüísticos y lingüísticos y por último el perfil socioeconómico de la audiencia a quien se le va a llevar el mensaje. En cuanto a las teorías de la comunicación en radio y televisión, es muy importante comenzar por la historia, como dio inicio, que esto fue con la teoría democrática participativa. Es ahí donde surge históricamente. Esto con los primeros medios masivos de prensa, radio y televisión, que fueron considerados en un principio como beneficiosos para la democracia, pero estos daban mucha información sobre eventos públicos y sobre los políticos, entonces eso no fue de mucho agrado y entonces se formó un movimiento de obreros en el siglo XIX que tampoco duró mucho porque la prensa, que siguió llamándose supuestamente libre, logró criticar otra vez que esto estaba dirigido solamente a grupos elitescos. También hay que tener en cuenta el llamado o el eslogan que ellos notificaron, que fue: el primer mundo quiere enseñar al tercer mundo. Esto en las teorías del desarrollo de los medios de comunicación. En las naciones del Atlántico del Norte, en los Estados Unidos, y pasaron por el resto del mundo que se debía modernizar copiando Esto dice así: las naciones del Atlántico Norte en los Estados Unidos y Europa pensaron que el resto del mundo se debía modernizar copiando su propio modelo con un punto de vista normativo o neocolonialista. También el primer paso para que estos nuevos planteamientos se dieran fue por medio de la Organización de las Naciones Unidas, cuando amplió la Carta de los Derechos Humanos en el área de la comunicación. Esto fue en el año 1984. Surgieron luego de esto las teorías normativas, que hablan sobre la opinión de los medios en cuanto a la naturaleza de las personas humanas y de la sociedad, y también implicaban la política económica. También en la teoría normativa de la sociedad podemos decir que estas se refieren en cómo actuar o cómo se debe actuar ante los diferentes elementos en la sociedad, esto dependiendo qué clase social era a la que se le iba a transmitir un mensaje. También tenemos la teoría autoritaria, que esta consiste en transmitir la alta cultura. Autoritaria porque era una clase elitesca y entonces no se regían por algún patrón, era lo que a ellos les placía publicar. También está la teoría liberal. En esta teoría liberal se trataba más que todo sobre las comunicaciones libres, lo que se iba a dar a conocer ante la sociedad. En la teoría
de la responsabilidad social. Esta surgió como medida de corrección a la teoría liberal y fue en el siglo XVII, con la constitución de la sociedad moderna, la capitalista, industrializada y gobernada por democracias. En primer punto, uno de los criterios que tiene la responsabilidad social es: los medios públicos o masivos, aunque sean de privados, deben ser regulados por decisiones públicas y colectivas a varios niveles de la comunicación. En segundo nivel está el fin de los medios públicos, que no es enriquecer ni lucrarse. Y por tercer punto, el público tiene el derecho de acceso a los medios y que cada grupo tiene derecho a ser representado propiamente y recibir información adecuada como la necesite. En las teorías de la comunicación de radio y televisión también hay que tener en cuenta la teoría del servicio público. Un medio se debe al servicio de la sociedad, al servicio de quienes la necesiten. También está la crítica al modelo del servicio público. ¿Por qué? Porque como fueron cambiados los papeles en lo que era realmente el servicio público, salió la crítica de ese servicio público que se había creado para ese entonces. Es importante resaltar también que en los modelos del servicio público, esta tradición tiene hay tres enlaces diferentes, que sería el sistema regulado de los medios de los Estados Unidos, el modelo de varias naciones europeas y el modelo del tercer mundo. Con esto finalizo mi exposición rápidamente porque se me está terminando el tiempo. Gracias, soy Indra Guerrero, profe.